Hallo, guten Tag, liebe Leute, liebe Zuhörer. Es para la gente que quiere aprender alemán, Benja. Ok. Dale, pues. Y bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast Guten Tag. Mi nombre es Loardo y como cada episodio conmigo está Benji. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Eduardo? El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Mateo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Guten Tag, Guten Abend, dependiendo de a la hora que nos estén escuchando. Bien, es Mateo Diste, ¿verdad? Tu nombre. Los alemanes lo pronuncian así, Diste, Ajá. y por el otro lado del Atlántico es Dieste. Y ¿tienes origen alemán o algo? ¿Por qué el apellido? Dice una parte de la familia asentada en México que hizo la genealogía, que hay un pueblito en Bélgica que se llama Diest. Ah, y ok. que de ahí emigraron a España, se castellanizó el apellido y se transformó en Dieste. Oh, ok. Ah, ya veo. Bien. Teoría. Y bueno, tú estudiaste, ¿por qué no nos platicas un poco de lo que has hecho? Estudiaste filosofía, ¿cierto? Sí, en la Humboldt. Ahí está, ese fue el motivo para venir a Alemania en realidad. Yo había empezado a aprender alemán para leer a algunos filósofos alemanes y sobre todo leyendo a Nietzsche en las traducciones españolas siempre aparecían las notas al pie que esto es intraducible, esto es un juego de palabras intraducible. Ok. Ya un momento dije, basta. ¿Como cuál, por ejemplo? No sé, por ejemplo, hay uno que es hinterhältig, y como que vendría a ser como algo con una cierta intención, pero que Nietzsche dice hinterweltig, de Hinterwelt, o sea, como algo mundano. Okay. Una persona hinterweltig como alguien que es como mundano. En fin, son juegos de palabras que él hace como cualquier otro. O sea, cosas que tienes que aprender un poco de alemán para entender más lo que quiere decir el autor, entonces. Sí, que nunca vas a entender el disfrutar, sobre todo, la lectura, si no es en el idioma original. Entonces dije, bueno, ¿por qué no aprender alemán? Y bueno, y así me vine. Ok. El acento tuyo se oye de allá bien ya sea Argentina o Uruguay. Eres uruguayo, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, hablamos y muy parecido ahí en el Río de la Plata. En realidad los que distinguimos a los argentinos somos nosotros. Sí. Ellos a veces, nosotros podemos estar de infiltrados en Buenos Aires y no se dan cuenta. Ok. Sí. Ya nos va a comentar un amigo nuestro argentino que siempre escucha el podcast y va a decir, ¿pero qué está diciendo? Sí. Pero entonces puedes pasar como doble infiltrado, porque también los rasgos son europeos, o sea, tus rasgos. Bueno, y pero si hablas alemán, no sé qué tan buen nivel tengas de alemán, pero si hablas un buen nivel de alemán... Pero si entiendes a Nietzsche en alemán, significa que has aprendido bien el idioma, ¿no? Sí, no creo que... No, pero entender a un bartender que te dice acá en Berlina, ¿no? O sea, fuerte, y entenderle sin preguntar, a veces eso es más difícil que leer un texto de... Sí. Ya. Sí. Y entonces estuviste aquí estudiando filosofía. ¿Estudiaste el máster o doctorado o qué? Bachelor y la maestría, que como creo que equivale en Latinoamérica siempre son 5 años, ¿no? Lo que se llama licenciatura. Sí. Acá son 3 y 2. 3 años de bachelor, 2 años de maestría. En Uruguay no decían, por ejemplo, a nosotros nos decían nuestros maestros, es que en Europa todos tienen maestría y aquí en México solo el, 5% de los estudiantes hacen maestría, pero una vez viniendo acá fue que nos dimos cuenta de que... Incluso nuestros estudios valían como si fuera una maestría. Pero más que nada que todos tienen aquí maestría porque el bachelor son 3 años. Sí, exacto, también. Y a veces te los avientas todos los dos juntos, ¿no? O sea, terminas el bachelor y puedes a veces empezar la maestría sin haber terminado la tesis, ¿no? Exacto, sí. Y dices, ok, eso genera la diferencia de que en México o en otros países de Latinoamérica muy poca gente tenga un máster, ¿no? Ajá. De hecho, también cuando voy a renovar la visa, me preguntan cuántos años tienes de estudios superiores.
Ujú. Y ya cuando digo 5 años, me lo valen como si fuera una maestría casi. Cuando me O- preguntan qué estudié y digo, un bachelor, me siento así como que bien, bien chiquito. Es Sí, que pero si eso, dices uno de 5 años Mm. también, ajá. es que nosotros o sea, en Latinoamérica no se implementó la reforma de Bolonia, Ujú. que es esto de dividir bachelor y maestría Ujú. y estudiar por créditos, Ok. que en alemán es Leistungspunkte, ¿no? Los Ujú. créditos. Em, pero antes, si hablas con un alemán de, no sé, 40 y algo, y te va a decir diplom. Y Sí. esos son los 5 años más equivalentes a nuestras licenciaturas. Y ellos tenían su diploma también en un, ¿cómo se dice? En un estandarte bastante alto, ¿no? Muchos decían, ¿por qué vamos a cambiarnos a este sistema y no nos quedamos con nuestro diploma, el cual sabemos que tiene buen nivel y es reconocido, o entre los alemanes tiene pues, bastante prestigio, ¿no? Según yo tengo entendido, lo querían hacer para hacer, Estandarizar, ajá, ¿no? estandarizarse, porque también veían mucho a Estados Unidos cómo lo hacía, y en Estados Unidos pues tenían Pero aún maestría. Estados Unidos lo tiene diferente a Europa, ¿no? Porque ellos tienen Por este eso. college que es como estos 2 años, ¿no? Que es como tronco común y después hacen 2 años de lo que le llaman el major o el minor y al final yo nunca entiendo el sistema que tienen ellos. Y entonces decidiste venirte para acá, después de todo eso. O sea, primero aprendiste el idioma y después... Claro, me vine con un B, ¿cuánto fue? B1 Plus, una cosa así, Ok, que vendría a pero... ser, o sea, no sé, o sea, en Europa es A, B, C, los niveles que se aprenden, la manera de nivelar el aprendizaje de una lengua extranjera. Ujú. Y el B1 Plus en alemán es como empezar a respirar. Ajá. Y me vine, pero primero a Múnich, no a Berlín, ¿Y por qué Múnich? porque antes, ya aprendiendo alemán, vine a hacer un viaje de un mes a Alemania, quería conocer el país, ¿no? Era Ujú. mi primera vez en Europa y decidí conocer primero, o sea, exclusivamente Alemania. Ujú. Me acuerdo un tío me decía, pero ¿por qué Alemania? No seas ¿Por qué? fanático, ¿no? Andate a Italia, Ah, anda un poquito Ah, sí. Y yo digo, no, pero quiero ver cómo habla la gente, para algo estoy aprendiendo el idioma. Bueno, y ahí conocí una rusa en Múnich que ella me recomendó hacerlo de au pair porque ella lo estaba haciendo, que es eso, ok. vivir con una familia, le cuidas los niños y tenés un tiempo para aprender el idioma y es un año. Entonces, era mi oportunidad para aprender el idioma alemán en Alemania y con el objetivo de rendir el examen el test DAF, el examen de alemán como lengua extranjera, que es fundamental para entrar a la universidad. Ujú. ¿Y cómo fue tu experiencia con la familia? Porque he escuchado ambas. He escuchado buenas experiencias y malas experiencias en Y esto. era una familia rica, de mucho dinero, que vivía a unos 10 kilómetros de Múnich, no propiamente en la ciudad. Ujú. Ujú. Mi vecino era Oliver Kahn, ¿no? El famoso, el golero, el arquero de Bayern München, Y hoy comentarista, ¿no? hoy devenido comentarista y sale en las publicidades. Sí, Klose, mira, los jugadores del Bayern estaban ahí al lado mío, ¿viste? Salían a pasear los perritos. gente de plata, entonces. Ahí Nada está, mal. mucho dinero, su casa en Mallorca, Ujú. obviamente, y era una familia de mucho dinero. El hijo se llama Konstantin, imagínate ese Ok. nombre y esos apellidos von, Ah, ok. Ah, ok, De la ok. realeza, casi, Ajá. casi. como de dinastía, exacto. Sí. También les gustan a ellos mucho estos apellidos Maximilian. No, perdón, primer nombre Maximilian von y ya Ahí cualquier cosa, está. ¿no? Claro, ahí hay algo de estándar, de clase, sí. Y bueno, con ellos, sí, la experiencia, o sea, me pagaban los cursos de alemán y eso era lo que a mí me servía. Y estuvo bien, pero era un mundo, una burbuja. Vivir Ajá. ahí, o sea, también Múnich tiene eso que sí es muy lindo, pero mucho orden y limpieza y es una cosa de los fines de semana, o sea, Sí. recuerdo que después ya viviendo en Berlín fui a visitar a un amigo de Múnich y estábamos en un bar y me dice, Mateo, vení, tengo algo. Me dice al oído y yo dije, bueno, Mm. ¿qué me va a ofrecer? Sí. Ajá. Y me dice, no, tengo un poco de marihuana. Ah, y era la transgresión. Para Ok. él era una cosa. Sí, sí, en Berlín sería aquí
Sí, no hay ningún problema, ¿no? En Berlín he visto personas fumándolo enfrente de policías. Y el policía no te Y va a no te va a decir, decir exacto. nada. Eso a mí Exacto. me impactó también. Sí. O sea, la primera experiencia ahí con la policía y marihuana, dije, wow, Exacto. qué increíble. Y en Múnich, sí, supongo Pero que ya te vas acostumbrado a eso. sí, es muy, muy diferente, ¿no? Que Berlín, o sea, y Sí. Y también es menos costoso que Múnich. es carísimo, ¿no? Allá. ¿O a ti cómo te Sí, se hizo? bueno, No era, sé. era menos costoso Berlín, ahora no Sí. sé. Pero sí, También. acá hay una vida que allá, bueno, yo por lo menos no la encontré. Seguramente habrá algún mundo alternativo que no conocí, pero... y además que ya aprendiendo cuando estudiaba alemán y después en la universidad, no había alemán que no me vendiera Berlín. Todos te decían, tenés que ir a Berlín, ¿no? Ujú. Entonces... Sí. Claro, muchas veces te lo dicen porque ellos vienen de unos pueblitos perdidos en el medio de la nada, Sí. que son aburridísimos. Ujú. Entonces tienen conflicto de identidad por eso y quieren hacerse berlineses, ¿no? Sí, Pero no deja de ser verdad que sí, esta ciudad nos trajo a todos porque es muy atractiva. sí, sí. De hecho, la primera vez que vinimos, me acuerdo que estuvimos en Stuttgart, después nos fuimos a... Bueno, anduvimos muy poquito, Darmstadt y cosas así, pero cuando llegué a Berlín me sentía en casa. O sea, era esa diferencia, ya dije, si me llego a mudar, tiene que ser a Berlín. Es Porque que, no sobreviviría en otra ciudad. es que unas cosas son tan perfectas y todo el orden es tan, ¿cómo se dice? Todo está tan en orden que uno se siente imperfecto al estar ahí. Sí. Sientes como Ujú. que, ok, siento que mi presencia, Pues no encajas, sí, no exacto, encajas. Venimos de un mundo caótico. Ajá, Sí, que sí, es- exacto. Pero ¿y por qué te interesó Alemania? ¿Por los filósofos o...? No, fundamentalmente por el idioma. ¿En serio? Sí, por el idioma, Wow. sí. Y además que también era algo que después te das cuenta con el tiempo, ¿no? Pero ir todas las semanas yo estudiaba alemán en el Instituto Goethe de Montevideo. Ujú. Y era como un ritual los sábados de mañana encontrarme con los compañeros de clase de alemán y teníamos como un espacio que también era, nadie podía intervenir ahí. Nadie tenía, o sea, en mi familia, ¿no? Que también de parte de padre vengo más de una familia que de gente cultivada, digamos, que le gusta leer y eso. Ok, Ah, ok. ya veo, ajá. Pero sí, hablan francés, un poquito de inglés, pero de alemán nada. Entonces Ujú. ahí nadie me podía decir nada. Ok, Ahí. ok. Ese era mi espacio propio que nadie me podía intervenir. Entonces eso me daba como algo que es totalmente mío. Ir a la universidad era un poco obligación, pero el aprendizaje de ese idioma que a todos les parecía raro y difícil era algo propio. Entonces eso para alguien joven que empieza a proyectarse en la vida es fundamental. Ujú. Ya luego, bueno, te vienes acá, entonces estudias filosofía, porque bueno, Alemania, a ver, ¿cuáles filósofos son de acá? ¿Marx es considerado filósofo? Sí, ¿no? Sí. Marx, Hegel, Kant, Sí. Leibniz más viejo, Nietzsche, todo está repleto este país. ¿No te has preguntado por qué un país que tenía tantos filósofos y tantas mentes, digamos, ilustradas, en un país donde hubo esas personas, después hubo personas que hicieron todo lo del Holocausto y Sí. la Segunda Guerra Mundial? Ah, pobres filósofos, no tienen no tienen la culpa. ¿O ahí habrán sido ellos una élite la cual no reflejaba para nada lo que era la población común? Yo creo que es muy complejo. O sea, todo lo que pasaron y todo lo que los llevó para eso no es Hay así algo que un- puedes decir nada más por su forma de pensar. No, lo que me pregunto es cómo es posible de que en un lugar donde tuvieras Tanta Eh, gente pensante. tanta gente pensante, Llegaron a eso. Es al que final el pueblo al final no. las situaciones que pasaron son las que yo creo que los llevaron a eso. Ujú. O sea, tuvieron situaciones difíciles en las que ya prácticamente te dejabas de Bueno, llevar yo por tuve alguien un que- profesor que él sobre todo especializado en Europa del Este, pero tiene una teoría a propósito de cómo se ejerció la violencia en el Tercer Reich y cómo fue posible Ujú. que estos alemanes, rubios, altos, blanquitos, civilizados,
dieran órdenes de ejecutar personas. Y él lo explica según los espacios donde se genera la violencia. Decía, ellos no ejercían la violencia al lado de sus esposas y sus hijos. Ujú. Se iban a Polonia, se Ok. iban a los territorios ocupados del este y después volvían a su vida civilizada en Alemania. Pero no ejercían esa violencia en frente a su familia donde tenían la obligación moral de comportarse como Wow. gente civilizada. O sea, como algo como represivo. Es o decir, algo. claro, no le está quitando responsabilidad, pero lo que trataba de explicar es cómo esa contradicción, cómo puede ser posible que alguien Ujú. que lee, que tiene una sensibilidad artística incluso, Sí. haga esas brutalidades. Y bueno, y la explicación de él, por lo menos, era que podían dividir los dos espacios. Entonces, para cometer la barbarie, me voy a los espacios ocupados por el Tercer Reich y no dentro de Alemania, lo cual no siempre fue así, pero Ujú. es un tema que se ha discutido por todos lados y no hay una respuesta única. Ya. Yeah, yeah. Había uno, bueno, no sé si es considerado filósofo o es Carl Schmitt. Él- Sí, pero él sí. ya trae un poco ideas más radicales, ¿no? Bueno, Ajá. justifica a la dictadura nazi por el estado de excepción. Ujú. Y él mismo también creía todo el tema de la Volksgemeinschaft, o sea, de la ideología de los Ujú. nazis. Era partidario, ¿no? Ujú, ujú. Entonces también su pensamiento estaba condicionado por esa época. Ah, ok. Mm. Sí, sí. Mm. Y bueno, hoy quería, bueno, no hemos adentrado en el tema todavía. Primero, bueno, antes que nada, recordarle a toda la gente que nos está escuchando de que nos dé ahí comentarios o que nos escriban ahí a nuestro email o en Instagram y que nos sigan en Spotify. Y el tema que quería platicar hoy, y no sé si también se pueda asociar un poco con los acontecimientos que están pasando esta semana, pero ayer, de hecho, hubo una manifestación, o bueno, una demostración en apoyo o en solidaridad a Ucrania, ¿no? Por otra parte, Rusia tuvo también sus manifestaciones en ese país por gente que no quería que Rusia estuviera atacando a Ucrania. Sin embargo, ellos fueron reprimidos. En Alemania hay una tolerancia a las demostraciones. Sin embargo, a veces a mí me entra la pregunta o el conflicto es de si un Estado te permite manifestarse en contra de él, o sea, con un permiso, ok, te doy permiso de que te manifiestes en mi contra, Ujú. ¿en realidad te va a escuchar o no te va a escuchar? ¿O tú qué piensas, por ejemplo, no sé si en Uruguay o en las regiones donde has vivido las manifestaciones son legales o no? Porque en nuestra ciudad siempre son ilegales. Sí, no, no van a ir A Pero es pedirle un permiso al derecho, Estado. no, pero es un derecho Ajá. constitucional. Sí, o sea, no es que Ajá. sean ilegales, Claro. simplemente nosotros no pedimos permiso. No pides Nosotros permiso. vamos y las hacemos y ya, pero no nos van a reprimir por eso. O no, ya no. Te reprimen si empiezas a hacer destrozos, ¿no? Pero eso ya se le llama bueno, en inglés es Pero de todos riot, modos, ¿no? por ejemplo, cuando hay manifestaciones en México que hacen, que rompen monumentos, que pintan, que hacen todo esto, la policía solo está de contención. Ajá. En realidad ellos no tienen fuerza de contraataque. Pero la o de- diferencia aquí es de que tú tienes que pedir un permiso para poder Sí, sí, hacerlo. sí. O sea, aquí tienes que pedir un permiso, pero no significa que en México sean Pero, ilegales. pero en realidad no es, o sea, registrás la manifestación en realidad. O sea, la Anmeldung de la manifestación es que le informás a las autoridades, voy a ir y a hacer esta actividad política. Y después, por eso es gracioso ver a veces, digo, para alguien que viene de Latinoamérica, ver esa escena de gente protestando contra el capitalismo y todo, y la policía con todos sus cascos y equipos, y van caminando pacíficamente, porque los están protegiendo. Ajá, es que Se es están eso. asegurando de que Sí. su derecho de protesta pueda ser ejercido de forma libre y segura. Y eso es algo que choca mucho con una mentalidad latinoamericana, donde en realidad las fuerzas del orden, la policía,
son enemigos, Sí. no podés Sí. confiar, no, si los ves cerca, es probable que te amenacen. O sea, sientes más miedo de ver a la policía que... Ahí está. Ajá. Y eso es algo que sí les he preguntado aquí a compañeros o amigos alemanes y me han dicho, no, ¿por qué le tienes miedo a la policía? Exacto. Y yo, ¿por qué no le voy a tener miedo a la policía? Pero sí es cierto lo que comento. Por ejemplo, también, no recuerdo si estabas ahí, pero vi una demostración o una... ¿cómo se puede decir? Sí, una manifestación. Una manifestación. Es que es demostración. manifestación, yo la conozco más como manifestación. Demostración de- quizás es el traducido directo del Sí, alemán, sí, ¿no? ajá. Que en la que estaban neonazis. Y tenías Sí. a la policía protegiendo a los neonazis. Y prácticamente, y había un grupo que estaba en contra de ellos. Sí, los Y la policía los estaba- antifascistas por Entonces, lo general. Ajá. Tú veías a ellos y veías que eran, no sé, 10 personas y Ujú. tenía 50 policías. Y los 50 policías no eran para Reprimirlos. reprimirlos, era para defenderlos de todos los demás que los que traían ahí otra demostración, otra manifestación en contra de ellos, al mismo Ujú. tiempo, en el mismo día. Sí, a mí me pasó eso, porque de hecho no sé si todavía pasa, porque antes era todos los lunes, los de, ¿cómo se llaman? Pegida o, o Sí. Berlida, o no me acuerdo cómo se llaman, Sí. Berguida. Berguida. Claro, ¿cómo es? Patriotas europeos en contra de la islamización de Sí. Occidente. Vendría Wow. a ser Ujú. la manga Sí, de sí. locos, sí, ¿no? O sea, sí, esos tipos, esos que, bueno, terminaron en AfD, ¿no? O sea, Sí, cierto. Que se veía venir. Sí, sí, todos los lunes a mí yo llegaba a ver cuando iba camino a casa que estaban ellos empezando por ahí, por Hauptbahnhof, Ujú. y iba su grupito, y siempre bien pequeño, como a lo mucho 50 personas, Sí. e iba toda la policía ahí atrás. Sí. Y tú escribiste, bueno, tú escribes normalmente para esta revista digital, el Lado Berlín, ¿no? Ujú, exactamente. Ahí hace un año que empecé con algo que se llama el glosario Ausländisch, como Ujú. vendría a ser, sí, como un glosario de palabras muchas veces que vienen del alemán o cotidianas, que son refieren a sitios de Berlín, verbos universales conocidos por todos los que han venido acá, como anmeldearse, Sí, que sí. es empadronarse. Y eso son como vendrían a ser crónicas de la vida cotidiana de acá, y muchas están dedicadas sí, a cosas que hemos vivido todos. Una de ellas que se llama Demo, Sí. dedicada a lo que estábamos hablando ahora, sobre la cultura de la manifestación acá en Berlín. Sí, sí, vi que escribías, como es parte de, no simplemente, o sea, eso, parte de la cultura de ir a una manifestación, Sí. porque Sí, en México no es no, eso, ajá, por yo- lo menos para nosotros, Por ejemplo, ¿no? aquí tienen no sé, el Día Verde o el Día El- de la Naturaleza, del mundo, creo que llaman. El día ¿O dices el Fridays for Future o es algo diferente? no me acuerdo, pero es para proteger la naturaleza del mundo, digamos. Ujú. Y es una manifestación grande. Y ves familias, o sea, yo me acuerdo a compañeros de trabajo o jefes que iban y se llevaban a toda su familia, llevaban sus carpetas, sus pancartas, cosas así que dices, eso no lo veo tanto en México. En México normalmente se quejan, o bueno, Es hacen que manifestaciones personas que tienen necesidades de pues que yo veo que en México otro o en tipo de necesidades. En Latinoamérica es, tú te manifiestas en contra del Del establecimiento del Estado, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y aquí es como para mostrar tu apoyo a algo. Sí, como ayer, ¿no? Tú O muestras sea, tu también, solidaridad ajá, también hay esa parte de que te quejas, o sea, vas en contra de algo, pero también apoyas algo. Por ejemplo, ahora que iban a pasar la ley que le llaman la de censura de Internet, Ujú. también hubo una manifestación en contra de ella, que se fueron a Ujú. los de SPD, creo que eran, sí, SPD o CDU, no Ujú. me acuerdo, Ujú. a las oficinas ahí a demostrar o hacer énfasis de que no estaban de acuerdo. Yo en la empresa, por ejemplo, antes de la pandemia, creo que era, ¿qué? 2019, cuando hicieron esta gran manifestación de Fridays for Future, Ujú. creo que fue en septiembre, ahí toda la empresa nos invitaron a ir a la manifestación, dijeron, ok, podemos tomarnos todos el día libre, vamos a ir a manifestar. Y empezamos desde aquí, desde la oficina. Y Guau. hasta fue un equipo de grabación de la televisión y todo, porque era una empresa de 1000 personas. Entonces, 1000 personas nos fuimos marchando desde Kreuzberg hasta Brandenburg-Tor, donde habían, no sé, como 100,000 personas hubo esa vez. Ujú. Y con música y todo, o sea, creo que hubieron hasta un escenario y todo. O sea, es muy diferente
a lo que yo conozco de una manifestación en México. Y pues eso me hace interesante. Porque, por ejemplo, también el Festival de Cultura, Es una no. eso creo que es más una manifestación, o era una manifestación en el pasado que se hizo festival. ¿El Carnaval de las El Culturas? Carnaval de Cultura. No, eso, Ay, ¿no ¿o dices no? el del 1 de mayo? Que ahora le llaman Ah, no, MyFest. Ajá. Sí. No, el carnaval de las culturas sí. O sea, inicialmente. No, me estoy confundiendo con el Love Parade. No, porque yo me Em, acuerdo que lo mencionaban el Carnaval de las Culturas como una manifestación contra la policía. No, ese es el del 1 de Es mayo. el 1 de mayo. Sí. Ah, Ah, ok. Entonces más bien lo confundí. ujú. Y ahora solo le llaman My Fest. Bueno, sigue existiendo el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores. Y está la versión de MyFest, que es la versión Correcto. friendly y fiesta y sin política. Que Pero muchas la de las otra, personas se quejan sobre eso. O sea, vi claro, muchas pancartas de diciendo, ok, se han olvidado en realidad por qué existe exacto. este movimiento y por qué existen estas protestas. Ujú. Ahora lo han convertido en algo pop, como Ahí lo está. mencionas, Es que en algo ahí hipster. está, ese es el tema de la cultura de la protesta en Berlín, que es interesante, pero también tiene sus limitaciones, que como está asegurado el derecho a la protesta y que no la gente no está amenazada en su integridad física cuando sale a manifestarse, también da lugar a que se mezcle con fiesta y Ujú. que sea cool. O sea, si Sí. uno va, yo he ido a varias y también te divertís, ponen música, después hay conciertos, tenés para comer, tomar. O Sí, sí, sea, todos no sacan es ahí, una cosa, están vendiendo köftes en todos Sí. lados y exacto, crepas y no de es todo. algo aburrido, Con triste, cervezas y que... así. Sí. Mm. Bueno, también mencionaste el Love Parade, pero el Love Parade nunca fue un rollo de manifestación, ¿o sí? ¿O ese era más Sí, como tipo festival? no, estoy confundido cuál de los dos, si Carnaval de Cultura o el Love Parade, que nace en los 90 como una manifestación de la diversidad de Berlín en contra de los neonazis. Ah, ok. Habría que buscar eso. Sí. No Porque la de recuerdo Love cuál. Parade era bastante LGTB friendly, ¿no? Ahí está. Ujú. Puede que haya sido ese. Y ahora tenemos que la versión más pequeña, que es el Zug de Liebe, ahora. Ujú, ujú. Ah, bueno, y el... No, el... Ahí está, no, No, y el... Ahí está, Love Parade, que iniciado, sí, por la movida del tecno de la gente de acá, LGBT friendly y todo, pero el Carnaval de Kultur expresamente en contra de los neonazis y a favor de la diversidad de Berlín, y luego se transformó en una cosa más masiva, pero tiene sus orígenes en los 90, Ujú. así. ¿Crees que... o tú qué piensas, por ejemplo, cuando una manifestación se vuelve tan pop o tan... Sí, tan una parte de la cultura, ¿crees que se olvida a veces el propósito real de lo por cual se está manifestando? Por ejemplo, en el Y... caso del 1 de mayo mm, o en el Carnaval de Culturas que ahora nos preguntamos, ¿era una manifestación o no era una manifestación mm. originalmente? Mm. Y la persona que está interesada siempre tiene, en realidad hay muchos que se esfuerzan porque ese mensaje siga presente y siga existiendo, ¿no? Ujú. El problema es cuando queda solamente una versión de esa manifestación. Por ejemplo, si solo en el caso del Día de los Trabajadores, Ajá. si solamente fuera MyFest y que oficialmente el gobierno de Berlín lo nombre como MyFest y ya directamente no exista el Día de los Trabajadores, Ujú. ahí está mal, pero siguen existiendo los dos. Pero es un poco el riesgo de cuando algo se vuelve masivo. Ujú. Ujú. Siempre pasa. Y no, a mí me gustaría siempre que siga existiendo ese mensaje que es muy importante, ¿no? Cuando lo hacemos muy divertido, cuando lo hacemos muy pop, me pregunto si puede generar ese tipo de cambio que buscamos, como en el de Friday for Futures, todo es muy bonito, todos marchan, todos los niños se sienten muy bien consigo mismos, pero los políticos quizás están ahí en el parlamento diciendo, mira, los qué bonito bailan, sí, sí, les aplaudo, más Es, contratos es, es Para cierto. quemar carbón. sí, Sí, o pero más beneficios a las empresas grandes. bueno, con excepción de ese, los otros yo creo que también es como la evolución de las demostraciones que hubo antes de las manifestaciones. Porque no es lo mismo una manifestación que es reactiva, que es cuando acaba de pasar algo, a una manifestación que es el recordar lo que pasó en los años pasados.
que de ahí están los festivales, por ejemplo. Si te pones así, en la historia, sucesos que ahora marcamos en nuestro calendario como días festivos son porque pasó algo en el pasado que es una manifestación. Sí, que en fue una México manifestación. fue, por Por ejemplo, ejemplo, unas manifestaciones en unas minas Sí, y ajá. hubo una represalia del gobierno en el cual pues los terminaron matando porque eran mineros que querían condiciones dignas, ¿no? De Sí. trabajo. Ujú. Ajá. Bueno, el 12 de octubre. También, sí. Que ajá. Esa sí no tiene de fiesta nada ahorita. A mí me pasó estar en Chiapas Ah, un sí. 12 de octubre. No, Y 2 de estaba octubre. 2 de octubre. el 12 de octubre, la conquista de América. Ah, ok, ok. Y estar ahí tomando Ah, ya, un ya. café y viene una horda de gente. La lucha vive, Zapata vive, la lucha. Sí. Ah, ok, Y ok. es que, Eso. pero Es ¿y que, cómo? Y es cierto, era 12 de octubre, es cierto. Y ahí pasó toda la manifestación de los indígenas y impresionante, impacta, ¿no? y es que esa es más en ese tipo de lugares, porque es donde tienen el origen. Pero también está el 2 de octubre, que es cuando hubo la matanza de los estudiantes en Tlatelolco, y en México En también. El 2 de 1968. octubre hacen una manifestación bastante grande en la que rompen cristales, queman, hacen de todo, todo, todo. Sí, pero en realidad ahí sí fue de El que había otro, una... el otro 68, no el de París. ¿Cuál? El de México, digo. Que es el que no se recuerda. En cada reconmemoración del 68, Ah, ya. siempre París, París, París. Luego, pero aquí también hay unos grupos más radicales. Por ejemplo, están los, em, ¿cómo se llaman? Extinction, que es como Friday for Future, pero más radicales. ¿Cómo se llaman? ¿Tienes ahí? Eh, ¿Qué quieres que sea? Revolution, Extinction Revolution. Ah, sí. Ellos, por ejemplo, sí están más del lado de, ok, nosotros vamos, tomamos las calles, no pedimos Ah, ok. permiso, Wow, ok. bloqueamos. Estos son los radicales. Esos son los que se ponen acostados en las calles Ah, ya. y, por ejemplo, van a tomar el autobahn y ya no pasa nada Ujú. para que no pasen coches. Y después de esas que hubieron en el 2019 de Friday for Future, los de Extinction Rebellion tomaron todo lo que era Puerta de Brandenburgo y todas las calles y estuvieron como 2 semanas bloqueando todo ese Órale. perímetro. Y Sí, o sea, uno puede verlo, o sea, tomar la posición de observador y ver estas manifestaciones y hay distintas opciones. Informarse, ver de qué es lo que se trata, solidarizarse y transmitir el mensaje de ellos con otra gente, participar, ir con ellos a la calle. Pero fundamentalmente creo que lo que está en la base de todo es que si la gente va y quiere protestar y todo, y están en su derecho también. sí, A mí me resulta muy antipática la persona que dice, no, no, están haciendo mucho ruido, o por qué, qué tanta cosa de aglomerarse. Me parece que ese tipo de actitud no contribuye a la vida social y a la riqueza de una ciudad, en este caso como Berlín, que también parte de su identidad pasa por ahí. Ujú. bueno, hay veces que también se dejan venir así miles de tractores a veces cada que quieren pasar una Cierto. reforma agraria. Ajá, eso sí lo he visto. Es Sí, pintoresco. Ujú. sí, ves así todas las calles bueno, toda la Sipsen Uni, 17 de junio, toda esa avenida llena de tractores, ¿no? Sí. Que tienen las pancartas de sin nosotros no comen, ¿no? Ajá. Algo así, ¿no? Sí. ¿Fueron ayer a la Puerta de Brandenburgo? ¿No? No. Yo sí recibí la invitación porque mis amigos me invitaron, Ajá. pero al final no pude ir. Ah, ya. Más que nada porque empezaba muy temprano. Empezaba a las 5 de la tarde, me parece. Sí, yo... Entonces, ujú. no sé hasta qué hora estuvo él. Lo que sí es que pues, estuvo Sí fue bastante gente. ajá, sí fue bastante gente y se fueron a quejar a la Puerta de Brandenburgo y a un lado está la embajada de Rusia. Es cierto. Entonces, sí, ahí estaban gritando pues, ¿Qué onda, que los no? dejaran en paz, básicamente. Sí. ¿Qué dicen tus amigos? No se lo pueden creer. Sí. Sí, está fuerte. Por ejemplo, hay uno que sí me dijo así, de que que estaba muy loco lo que estaba pasando. Pero en inglés suena un poco más impactante, o sea, que él no lo podía procesar, Ok. básicamente. Otro me dijo que su familia estaba bien y otro que su mamá ya había venido, ya estaba aquí en Berlín, pero que su papá estaba todavía en Ucrania,
porque cancelaron todos los vuelos, no hay gasolina, Sí. conseguir dinero es complicado, pero que sí hubo bombardeos, o sea, cosas que normalmente lo exageran en México en las noticias, pero que ahora sí fueron reales. Yo no pensé que fueran a llegar a eso. De hecho, en uno de los episodios pasados mencionaba que no creí que fueran a llegar a tanto. Y Yo a con mis veces como palabras, los encabezados son así también bien sensacionalistas que sí, decía, están atacando Ucrania. Y yo así al principio vi como que, ha de ser pura mentira. Y ya Ujú. después que me puse a leer dije, ok, o sea, sí están atacando ahí en Kiev. Ok, o sea, sí es cierto. sí. Porque hay sitios web a los que no les creo mucho. Sí, hay otros, o sea, ya se escuchas más a los de México, ya están con Tercera Guerra Mundial y que no sé Sí, qué, y así están ya muy sensacionalistas, pero lo que sí es que sí están atacando yo al que le Ucrania. creo mucho es ya si lo escribe el periódico es el Zeit o el Spiegel, ahí sí ya como que les empiezo yo a tomar en serio. Si son periódicos, ya sea de México o de Estados Unidos, si es CNN o Fox News, digo, nah, algo están exagerando. Pero ya si son esos dos periódicos, pienso, ok, en esos dos como que confío más. Yo donde lo noto es cuando ya empiezo a ver que amigos de diferentes países lo empiezan a postear o empiezan a poner cosas. Por ejemplo, de Japón, uno sí tomó una fotografía del periódico de Japón y aparecía el Ah, ataque ya. a Ucrania. Y al que no le creo es al de, Sí, tampoco el de Archie, el de Russia Today. o cuando a veces te pasa que recibís una situación inesperada. El otro día en el trabajo, en la pausa, justamente estaba hablando con un compañero y escucho que otro compañero de trabajo estaba hablando con una chica y después ella se fue y estaba como sonrojada y bueno, y él me dice, Mateo, ¿escuchaste lo que me dijo? ¿Y qué pasó? No, ella es de Ucrania. Y le pregunté, y él es alemán, ella es ucraniana, Ujú. y él le preguntó, hola, ¿qué tal? Porque es nueva. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿De dónde sos? Ah, soy de Ucrania. Ah, ¿de dónde? Y le mencionó un pueblo que no lo recuerdo el nombre ahora, Ujú. que está ahora como ahí en la zona roja. Y él le preguntó, me dice, le pregunté como te pregunté a vos cuando te conocí, ¿y qué tal tu familia? ¿Siguen ahí? Y ella bajó la cabeza, no me dijo nada, y cuando le pregunté de vuelta me hizo el gesto como, los Wow, mataron a todos. wow, no Y manches. serio? después, y después parece que la vio que estaba llorando y vos, y vos decís, ¿estás trabajando con alguien que le mataron a toda su familia? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedes estar trabajando? Yo me había Qué pedido el día fuerte, Y libre, él ¿no? me, sí. y él me decía, Mateo, no me lo puedo sacar de la cabeza, ¿cómo hago ahora? No sé qué. Y yo justo no escuché la conversación, pero él quedó en shock y después a ella no la vi, pero es como, o sea, ella seguramente esté procesando ese trauma porque es una información tan sensible que la haya, ¿no?, Sí, largado sí. así. Wow, pero Y ahí es cuando uno dice, bueno, estamos acá, no estamos tan lejos. Ujú. Y hay gente que, o sea, eso sucede, es real, independientemente de lo que los medios nos transmitan, ¿no? O sea, Sí. Yo Pero también. por está. ejemplo, yo en mi trabajo tenía, o sea, todo mi equipo de desarrolladores eran ucranianos. Es O sea, cierto, si la empresa siguiera, o sea, si hubiéramos seguido con ese equipo y si hubiéramos seguido en ese departamento y todo, ahora la empresa estaría parada totalmente. Porque no cierto. tienes desarrolladores. O sea, ellos, yo creo que lo que menos les preocupa ahorita es, o más dependiendo de dónde Mm, estén y dónde sean, es, o sea, trabajar no creo que sea muy fácil para ellos. mm. Vi Y que es, Yo creo que también es, en estos casos, por ejemplo, es importante no saber. Contrariamente a lo que muchos creen, es importante confesar abiertamente, no sé, no sé lo sí, sí, sí. suficiente. ¿Por qué esta obligación de todo el tiempo todo el tiempo tener una opinión? Yo no tengo una opinión sobre el tema. Y si viene alguien y me explica Putin genial, lo escucho, Gerne, sí, así, con gusto, sí. porque no tengo por qué formarme una opinión. Tengo opinión sobre otras cosas, pero no tengo que tener sobre cada cosa que pasa. Lo Ujú. que veía yo mucho en las redes sociales era de, ahora todos los que eran epidemiólogos, Ah, sí, ahora sí. son de repente Ahí expertos está. en geopolítica. Ahí está, Los claro. mismos que estaban diciendo, no, el COVID y que esto y que las políticas de COVID, ahora
dando opiniones sobre. Ahí está, y además pueden leer a Dostoyevsky en original, ya Sí. son eslavófilos, ya es una cosa que sí. Las experticias son, se venden al mejor postor. Cierto. Sí, porque yo me pongo a veces a ver qué dice Russia Today, pero es muy... Sí, no, es difícil decir, es el equivalente a... Yo entré a- hoy entré a Russia Today, que decía, sale Vladimir dispuesto a negociar con... Sí. También lo vi. Hermoso, Sí, Vladimir. sí. Entrás con los tanques, bombardeas todo y después dispuesto a negociar. Y eso es Russia Today. Y eso es un medio serio. Eso es un medio de la otra moneda. O sea, por favor, no es así. Suena muy... ¿Y cómo lo han visto aquí en Alemania? O sea, porque yo he visto cómo reaccionó México, bueno, personas que yo conozco y los medios y las redes sociales más que nada, al conflicto. Que México se lo tomaron súper ligero, lo están haciendo... Porque están lejos. Porque están lejos, es que y también es una forma de ser de nosotros los mexicanos también. Muchas cosas nos tomamos Digerir muy las a la cosas ligera. serias con humor, ¿o qué? Sí, porque también no es tan fácil nuestra situación en México, o no es tan fácil la situación en México, y tratamos de tomarlo con un poco de humor para poder sobrellevarlo. Entonces ya es costumbre. Sí, Ujú. sí, Pero aquí en Alemania, ¿cómo han visto que lo toman? Y no pueden darse ese lujo de ser provincianos, así como allá. Bueno, Baerbock, Annalena Baerbock, inmediatamente, y todos dijeron vamos a sancionar a Putin, esto no va más. La Unión Europea tiene que tomar medidas. Putin rompió todos los protocolos. De ahí a que se cumpla, eso depende siempre de la Unión Europea, que es una entidad muy frágil y poco operativa muchas veces. Me acuerdo de otro cosa que escribiste en el glosario, y bueno, también en parte de tu pequeña biografía que aparece en la revista al lado, que eres fan del Berliner Schnauzer. Ujú. ¿Tú sabes qué es el Berliner Schnauzer? ¿Sí? No sé Me si suena fan, como- no sé si fan, pero que la aprecio. Ok, Que la aprecio. ¿qué aprecias de ello? ¿Es como el slang o cómo? Primero tienes que explicarlo porque, o sea, tú es A que ver, ustedes los explícalo tú, entienden, pero- escribiste en el glosario. La Berliner Schnauze es como la manera de comunicarse, el decir típico de los berlineses. Ok, ¿es como un slang? ¿O como... Schnauze significa hocico. Sí, eso sí Entonces lo es sé. como el hocicón berlinés, digamos. Ah, ok. Ahí O está. sea, Por es la esta razón forma por la que siempre parece que te están que hablando de que malas. están enojados. Ya, Ahí Ajá. ya. está. Sí, Esa costumbre de replicar, no sé, por ejemplo, una vez estaba en el Subaru ómnibus, estaba ahí y me senté cerca del conductor. Y entra un alemán, pero era del sur, capaz que de Múnich, Ajá. algo así. Y como allá saludan, no es ni Moin ni Hallo, dicen Grüß Gott. Ah, sí. Ok, ajá. Y el tipo dijo Grüß Gott al conductor berlinés. Y Ok, el conductor y el conductor le dijo so weit fahren wir nicht. O sea, tan lejos no Ajá. viajo. Para traducirlo es como Cruz God es Dios. O Saluda a Dios, o vendría a ser sí, como... Dios Dios le bendiga. le digamos. bendiga. Ahí está, Sí, como una ahí está, traducción. un ajá. Dios, sí. Sí, Sí, pero... un equivalente. O sea, No- esa fue la respuesta del conductor berlinés. Ok. Dijo, bueno, tan lejos no viajo, ¿no? El tipo que venía Ajá. y el tipo quedó helado, ¿no? Sí, sí. Eh, Pero es la razón también por ejemplo, Sí, eso lo veo todos los días en el supermercado. Cuando llegas a voy un restaurante y que te dicen, en También. lugar que uno, en un mundo normal, llegan y te dicen, ¿Qué vas a querer? ¿qué vas a querer? Hola, joven, ¿qué se le ofrece? Ujú. Acá te va a decir, ¿was willst du denn? Ahora, ¿was willst du? Y te quedas, ok. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿O qué vas a querer? Y te dices, ok, chao. pero como que es como una forma de juego, ¿no? Es como una forma de... Ellos te dicen eso y tú le respondes de otra forma también. Claro, como eso burda, sí, irónica. Lo que pasa es que choca porque nosotros también nos da pena, venimos acá, entonces querés aprender y decir, uy, me habré equivocado yo. O sea, como Ausländer que somos, inmediatamente tendés a pensar, el error es mío.
Segundo es, bueno, tendrá razón. O sea, como una especie de complejo de inferioridad, una cosa así. Y tercero, también la inseguridad del idioma. Todas cosas que nos juegan en contra. Ahora, responderle con la misma, hasta un poquito agresivo, inmediatamente al otro lo transforma en un osito de peluche. O sea que inmediatamente sale la risa. O sea, Eso es lo que tienes que hacer, contestarles más feo de lo que ya te contestaron. Exactamente. A mí me pasó, por ejemplo... Ese secreto me hubiera servido hace unos 2 años. Fui a la panadería y ya me dice, ok, 4,50 €. Y saco la tarjeta. Y se me queda viendo y digo, ¿puedo pagar con tarjeta? Y dice, pues si no me dices nada, pues ¿qué esperas? Y yo digo, o sea, es como automáticamente cuando sacas la tarjeta, es automático de que vas a pagar con tarjeta. Ya. Y la señora se me queda así viendo de, ¿qué quieres que haga? O sea, tienes que decirme que vas a pagar con tarjeta. Ahí es cuando le tienes que decir, entonces, con la tarjeta en la mano, ¿qué crees que quiero hacer? Sí, algo así, no sé, o decirle, pues, ¿qué otra cosa quieres que haga? O no sé. O, por ejemplo, cuando vas a un restaurante y a veces te dicen, nada, was wollt ihr? Le dicen nada más y él, nada, wir haben Hunger. Ah, Y nada más llega, tengo tenemos hambre. Tenemos hambre. Y yo, ajá. Claro, digo, a mí me cae simpático, pero claro, eso no quita que el servicio, la atención al cliente en esta ciudad sea pésimo. Es malísima. Debe ser malísima. top 3 de lo peor del mundo, no sé, Sí. es un desastre. Pero también me parece que es importante, si uno vive en una ciudad como Berlín, o sea, en el extranjero, encontrar algo que te guste de lo local. Porque no alcanza con sentir que estamos en Alemania. Porque Alemania también es un país muy grande y muy diverso. Entonces, no estamos en Hamburgo ni estamos en Köln, estamos en Berlín. Y Berlín sí tiene una identidad histórica, específica, de la gente que está acá hace mucho tiempo. Un viejo que no sabe lo que significa hipster, no sabe lo que es el techno, no sabe todo lo que es de nuestra generación, te va a hacer ese tipo de comentarios. Y con ese viejo vas a conectar y vas a conocerlo, teniendo más sensibilidad por este tipo de características. Es malísimo, Lo bueno es de que malísimo. no estás obligado a dar más de un 10% de propina. O a veces ni siquiera... ¿das propina? No, sí, se da propina. Pero a veces no doy el 10, o sea, no hay como una, o sea, dicen es recomendable, pero no es como en Estados Unidos o en México, no sé si en Uruguay pase de que te ponen ahí la propina incluida, o te dicen propina recomendada. En Japón te tratan como rey y no pagas propina. ¿Ah, sí? Sí. Aquí me pasó con un amigo que fuimos a cenar a un restaurante alemán en Charlottenburg, o sea, sí, Schnitzel y eso, ¿no? Y ya fue él, su novia y yo. Y ya fuimos por el schnitzel y todo, y ya pedimos la cuenta, y él me dice, no, yo pago, dijo. Y la cuenta eran, creo, 50 € así cerrados, ¿no? Y ya le paga a la mesera, y luego él dice, para la propina. Yo no tenía cash, o bueno, solo tenía billetes grandes, entonces no tenía moneditas para dar propina. Y él agarra así entre sus monedas y le deja como 60 centavos, así puras moneditas chiquitas. Y la señora se le queda viendo. ¿Qué? ¿No les gustó el servicio? Y él le dice, aquí no estamos en Estados Unidos, a mí no me van a estafar, aquí en Alemania no se deja propina, solo es recomendada. Y dice, pues si no les gustó el servicio, pues tengan, ¿no? Y le regresó eso, y yo así como que, Bien con la hecho. pena yo sí no sé, yo sí pensaba que hubiéramos dejado algo de propina y evitarnos esa parte incómoda de pelearnos con la mesera. Y luego más como la cara que él hizo cuando le dio las moneditas así y se quedó. ¿Y qué hago con esto? Es la propina. Normalmente es el 10% y aquí no se deja el 10%. ¿Algo más que tengas por ahí? ¿Quieres comentar? A mí me gustaría saber cómo es que fue tu transición de Múnich a Berlín. Porque no creo que haya sido así tan fácil. O sea, ya te había... El no sé, tren no duró sé. unas 5 horas. O sea, nada más fue así. Así. Sí. Simplemente un día te despertaste y dijiste, me voy a Berlín. No, pasa que había hecho el test DAF, el examen de alemán como lengua extranjera, y ahí con eso ya podía entrar a la universidad, y ahí me decidí a venir acá y apliqué para estudiar acá,
y ya sabía que lo podía hacer porque en Múnich me reconocieron, fui a una oficina para que me reconozcan los que había estudiado en Uruguay. Yo estudié unos 3 años de Derecho. Ya. Entonces con eso ya podía entrar directo. Ah, pero sí te Ah, valieron lo de derecho de... Sí, porque sí, me lo reconocieron y me dijeron, usted puede estudiar cualquier carrera humanística Ujú. Wow. en Berlín. Lo importante es que tengas el alemán. Entonces, así. Y como extranjero no europeo, hay cupos para extranjeros no europeos que quieran estudiar en una universidad alemana. Y en el caso de filosofía, creo que eran 10 por año, una cosa así. Lo que pasa es que ahí no hay suficiente gente que quiera estudiar filosofía que no sea europeo. Por lo tanto, no competía ni con los chinos ni con la gente de la India que estudian ahí Ingeniería, eso siempre, ¿no? Sí, y sí, todas que esas están... cosas. Entonces, fue, me parece que mucho más ventajoso para mí. Ya veo. Mm. A mí me gustaría después entonces hacer un episodio nada más enfocado en esa parte en la de la escuela, porque yo creo que hay mucha gente que quiere venir aquí a Alemania a estudiar y no sabe cómo venir a estudiar. Y también todas las ventajas y desventajas que conlleva eso, por ejemplo, en términos de costos, vivienda, y todo lo que necesitas saber antes de venir aquí, Ujú. porque no creo que sea así tan fácil como que, sé un poquito de inglés, me voy a ir a Y es algo Alemania que a no estudiar. sabemos nosotros nada, ¿verdad? No, Porque no... nosotros ya habíamos estudiado cuando vinimos acá, ya teníamos, Bueno, por ejemplo, tuvimos que hacer la validación de claro. nuestros estudios para venir aquí, antes de venir aquí. En el caso de Uruguay, Argentina y Chile, Alemania tiene un convenio bilateral de las Working Holiday Visa. Ah, está genial ok. eso. Entonces hay una horda, gente que habla parecido a mí, ustedes los habrán notado por ahí, y bueno, es por esa es la razón, porque están acá en Chilenos Berlín. hay bastantes aquí, Sí, ¿no? ahí está. Bueno, hay muchos chilenos que tienen también ascendencia Sí, alemana, y que ¿no? también Está, estuvieron como refugiados en la claro, GDR. Ramiro Schneider, vas a preguntar y te va a decir, no, sí, mi padre, mi madre. Pero vienen entonces en ese programa, medio año trabajando y medio año de vacaciones se lo pueden distribuir libremente, ¿no? Esos tiempos, pero es una oportunidad para venir a Alemania y tener la experiencia de conocer el país, trabajar y aprender alemán. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales o Bueno, que para la revista que busquen, trabajo? a Mateo Dieste en Instagram y en Lado Berlín todos los miércoles sale siempre una nueva entrada del glosario, que son textos muy cortos y que también están pensados para que la gente los pueda leer en el metro, fácil, accesible a todo el mundo, y hablan de lo que nos pasa. Y para el que no haya venido acá todavía, es también una manera de empezar a agarrarle el gusto a la ciudad. Porque escribo sobre cosas que viví, que me han contado y que veo, y la gente se identifica mucho también. ladoberlin.com y ahí también pueden encontrar más información de los eventos y todo lo que pasa en Berlín. Ahí ¿cierto? está, la revista Lado Berlín también es como ofrece una serie de recomendaciones, también hay guías para buscar trabajo, hay de todo, recomendaciones de música, eventos, restaurantes, hay el primer mapa de restaurantes latinoamericanos, hay cosas muy interesantes que vale la pena. Cosas que me hubieran servido cuando recién llegué. Exacto. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Así Sí, que así bueno, ha sido un placer tenerte, se nos ha ido así de volada el tiempo. Bueno, tardamos mucho acá con la instalación al principio, pero se nos fue la hora así de bien rápido. Ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Esperamos tenerte otra vez en el futuro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, a mí me encantó también estar acá. Perfecto, así que bueno, a todos los que nos están escuchando, que tengan un buen Guten Tag y auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.